Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y como prometí, hoy haré una tercera parte sobre los sueños. Ya vimos que existían distintas categorías o clasificaciones de los sueños. A grandes rasgos podríamos distinguir tres categorías. Los sueños que poseen un sentido y que al mismo tiempo son comprensibles y fáciles de aceptar. Los sueños que, aunque presentan coherencia y poseen un claro sentido, nos causan extrañeza por no saber cómo incluir dicho sentido en nuestra vida psíquica. Y un tercer grupo que encuadra estos sueños que aparentemente carecen de ambas cualidades, sentido y comprensibilidad. Sin embargo, esta distinción deja fuera, o engloba sin discriminar, otro tipo de sueños que no, por no ser tenidos en cuenta por muchos especialistas, dejan de tener existencia y validez. Si bien, ante todas las categorías de sueño, el trabajo del intérprete, chamán, psicoanalista, persona avesada en el tema, ¿no?, quien fuere, consiste en utilizar dicho material a fin de proveer una información valiosa que ayude al crecimiento consciente, existen otras categorías de sueños que van más allá de poder ser analizados y, si bien nos facilitan per se determinada información, es una información de mayor trascendencia. Vimos que Artemidoro de Daldis calificaba los sueños en simbólicos, oraculares o revelaciones divinas, visiones diurnas, como la ensoñación, el sueño lúcido, los que demuestran apagamientos de deseos y las pesadillas. Hoy podemos calificarlos en sueños traumáticos, vieron los terrores nocturnos, las pesadillas, los sueños lúcidos, que son análogos a las visiones diurnas de Artemidoro, en las que se engloban las ensoñaciones, las visualizaciones creativas, las visiones obtenidas por medio de la meditación y todos aquellos sueños en los que es posible una participación de la conciencia, ya sea en forma involuntaria o provocada por medio de diversas técnicas. Tenemos también los sueños premonitorios, que son análogos a los oraculares de Artemidoro. Los sueños simbólicos, se denomina así a todos los sueños que no responden a las pautas anteriores, en los cuales el subconsciente nos ofrece mensajes en forma de símbolos sobre problemas y preocupaciones personales y sobre las que quiere advertirnos o aconsejarnos. Es curioso que muchas veces al despertar por las mañanas encontramos solución a problemas cotidianos de nuestra vida. Es lo que se denomina popularmente consultar a la almohada. También encontramos englobados aquí los sueños que Artemidoro llamaba de apagamientos de deseos y las pesadillas. Son aquellos que advierten sobre un desequilibrio, ya sea anímico, psíquico o físico. Algunos sueños son muy claros, otros confusos, unos completos, otros fragmentarios. Hay que tener en cuenta que lo físico influye enormemente en lo onírico, de tal modo que nuestro estado de salud va a ejercer mucha importancia sobre lo que soñamos. También va a ejercer mucha influencia el contexto ambiental, los ruidos de la calle, la temperatura del ambiente, la comodidad o la falta de ella, y por supuesto, nuestra personalidad y nuestra situación, tanto pasada como presente. Existen lo que yo llamo sueños de descarga. Vieron, son aquellos en el que al dormir descargamos durante el sueño todo el estrés, preocupaciones, tensiones, conversaciones, material leído, emociones y cosas en general que más nos han impresionado el día anterior. Por ejemplo, si ese día hemos visto en la televisión algún accidente, esa imagen puede surgir en el sueño. Es decir, aquellas cosas en las que estuvimos expuestos durante la vigilia, ¿no?, que se manifiestan mientras se duerme como una especie de descarga que necesitamos realizar y establecen entre ellas conexiones particulares. Algunos llaman a estos sueños sueños de proyección mecánica. Hay otros sueños a los que denomino sueños de higiene, y son todos aquellos que nos vacían del exceso de información acumulada inconscientemente durante el día. La diferencia entre estos y los anteriores radica que en este caso nos descargamos de esa información que ni siquiera nos dimos cuenta de estar absorbiendo. ¿Sí? Es como esos sueños que no los terminamos de decodificar después,
porque no tenemos un registro de haber incluido en nosotros toda esa información. Bueno, sé que querían ver algo de las claves, entonces hablaremos un poco de los símbolos oníricos y sus posibles significados. Ciertos sueños y símbolos son universales. Para algunos psicoterapeutas, cada uno de estos mensajes oníricos tiene una interpretación muy precisa común a todo el mundo. Actualmente se defiende mucho la interpretación individualizada de los sueños a través de la asociación libre de ideas. Las ciencias que estudian los sueños enmarcan y limitan en mayor o menor medida sus significados. Bueno, en este trabajo no hemos profundizado en las distintas corrientes de la psicología para no extendernos en demasía, pero les he comentado en otros podcasts un poco de la mirada de las distintas ramas de trabajos terapéuticos. Pero bueno, fuera de los ámbitos académicos circula otra mirada. Por eso les voy a comentar algunos símbolos que surgen en sueños y sus posibles significados. Podría decir que esto está sacado de ese invisible librito, Las claves de los sueños, que desde los tiempos antiguos circula en secreto de boca en boca, indiferente a los criterios más o menos rígidos, más o menos inflexibles, y a su pesar cambiantes, de las instituciones religiosas, científicas o psicológicas. Estas ideas no pretenden ser verdades, ni pretenden cerrar en ellas la indagación. Son tan solo inductoras, pistas, señales en el camino. Y antes de decirles algo de ellas, quiero aclarar algunas cosas, porque si no daría lugar a mucha confusión. Toda imagen, historia, sensación, sea táctil, olfativa, visual, sensorial, emocional o auditiva, obtenida en los sueños, responde, tal como vimos, a un proceso personal, a factores biológicos, culturales, ¿sí?, y propios. Por lo que cuando se pretende interpretar o analizar un sueño, no se debe perder de vista ni menospreciarse estos parámetros. Algunos símbolos son comunes a toda la humanidad, porque corresponden a los arquetipos básicos. Otros son propios de ciertas culturas, y por ello en los sueños de sus miembros surgen con mayor asiduidad. Algunos de ellos pueden surgir en sueños de personas ajenas a dicha cultura, pero es poco frecuente, o bien posee un significado diferente. Algunos simbolismos que surgen en sueños poseen diferentes asociaciones en distintas culturas. Por ejemplo, la serpiente, que para unos es sinónimo de lo maligno y para otros de la sabiduría. Así también, ciertos símbolos suelen surgir con mayor frecuencia en unas culturas que en otras. Por ejemplo, entre las culturas aborígenes menos contaminadas por la tradición judeocristiana y el paradigma capitalista, son frecuentes los sueños con animales y seres sobrenaturales, así como con entidades mágicas o divinas, y para estas culturas es mucho más vasta su significación. Del mismo modo, son más frecuentes los sueños con animales y aspectos de la naturaleza entre las personas que viven en el campo que en los que viven en las grandes ciudades. Difícilmente pueda soñar un indígena de la zona del Amazonas con un cibercafé o los habitantes de la ciudad con una charla con cocodrilos, pues evidente es que nuestro inconsciente o nuestra alma recurre a aquellos símbolos que no son conocidos, ya sea intelectualmente o en nuestra herencia genético-espiritual. Los símbolos poseen diversas analogías. Algunas de ellas las podemos ver en distintas claves, pero por cierto no todas. Por ello es importante que enriquezcan la interpretación buscando otras analogías que les puedan aportar mayor claridad o algo valioso. Cuando dentro de un paradigma cultural un símbolo posee un significado preciso, obviamente al soñar con él, el soñante comprenderá claramente su mensaje. Tal como sucede, por ejemplo, en la cultura Rapa Nui, a la que ya me he referido, en que cada vez que alguno de sus miembros sueña con un gallo blanco o con el coyote, figura del dios embaucador, ya tiene un significado preestablecido. Las imágenes arquetípicas podemos dividirlas en esenciales y particulares. Las primeras son comunes a todos los seres humanos independientemente del modo en que se representen y los nombres que se le otorgue, como por ejemplo los ciclos, el nacimiento, la muerte, el miedo, el gran padre, la gran madre,
los acechadores monstruosos, las figuras protectoras, la caída, la elevación, la soledad, entre otras. Las figuras arquetípicas particulares, por el contrario, son representaciones que forman parte de una cosmovisión particular, ¿sí? Tal como les dije antes. Y a modo de ejemplo, la lechuza blanca representa para los aborígenes de Norteamérica y parte de Sudamérica un símbolo de la medicina. En el norte argentino, su aparición indica buenos augurios. Por el contrario, para otros pueblos, la aparición en sueños de la lechuza tiene significados nefastos, porque es anunciadora de desgracias o de muerte. Bien, para comprender un sueño no basta con interpretar los símbolos como información aislada cual ingredientes de una comida. No, es necesario hacerlo dentro del contexto en que aparecen, entendiendo por contexto no solo la historia soñada, sino también las emociones y sensaciones experimentadas por el soñante durante e inmediatamente después del sueño. Y también es muy, muy importante tener en cuenta las primeras asociaciones espontáneas. Vieron que cuando uno sueña, apenas se levanta con una sensación, con una emoción, con una percepción, o se lo cruza una idea, una palabra, una imagen. Bueno, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta para comprender el sueño. Los olores, colores y sonidos, si los hubiese, la expresión de las figuras del sueño, sean personas o animales o cosas, el paisaje, todo es parte de la información y debe ser tenida en cuenta. Antes de indagar en simbolismos, el primer paso es dilucidar por una misma o uno mismo qué es lo que el sueño nos dice. Esta interpretación espontánea, analítica o reflexiva, siempre nos aporta una información valiosa a la que luego podemos articularle más datos que nos ayuden a profundizar. Los sueños pueden interpretarse por ley de contrarios, una situación que significa lo contrario de la otra. Comer dulce, por ejemplo, nos presagia amargura. Por ley de analogías, una situación que simboliza algo parecido, por ejemplo, la lluvia, puede simbolizar las lágrimas. Nunca puede decirse todo de un tema. La información siempre es parcial, tanto si es breve como extensa, dejando fuera tanto, voluntaria como involuntariamente, datos, perspectivas, opiniones, criterios e ideas. Tampoco es posible dar respuesta a todas las preguntas que cada tema plantea. Es decir, como les dije al principio, esto no es una excepción. Trato de brindar respuestas a las preguntas más frecuentes, pero más que nada para que sea una puerta útil para aquellos y aquellas que estén interesados y por los motivos que fuese, deseen profundizar en el tema. Por ejemplo, el deseo de ir en busca de algo y el temor de lo que se encontrará plantea la angustia que en sí refleja problemas de comunicación a los que se quiere encontrar una salida. Este tipo de sueños hablan de la búsqueda interior, de otra perspectiva, de otro resultado que es desconocido, en principio, a una situación particular que esté viviendo él o la soñante. Los sueños en los que subimos o descendemos. Subir simboliza el afán de madurar o de alcanzar nuevas metas. Descender por la pendiente refleja tensiones más graves. También implica una necesidad de volver a una estructura más familiar y sólida, menos independiente. Esto a veces se representa por medio de escaleras, de ascender por caminos o por montañas, o en un ascensor, o penetrar en un sótano, ¿sí? Todas estas sensaciones de que estuvimos tratando de llegar a lo alto o algo más alto o algo más abierto, o por el contrario, a algo más interno, más abajo, más oculto. Los sueños de volar siempre proyecta la búsqueda del éxito o el deseo de encontrar una solución a un problema profesional que nos angustia. Estos sueños en los que nos vemos volando hablan de libertad, de una mayor amplitud de perspectiva y de una profunda necesidad de ensanchar los horizontes mentales. Los sueños de caída libre, ¿no? Si se hace suavemente, no refleja un conflicto grave, simboliza más bien temores sexuales o problemas afectivos. Son muy comunes en la adolescencia. En cambio, cuando soñamos que caemos, sin llegar nunca al final,
esos que caemos, refleja una angustia profunda y mucho miedo, que necesita salir a la luz para ser sanado. Los sueños con, por ejemplo, un calor sofocante o con fuego, significa que nos podemos sentir atraídos por alguien de manera extraordinaria, pero si es angustioso es que existe mucho miedo a dejarse llevar por los propios sentimientos. El fuego habla de instintos, de pulsiones, de pasiones, que no logramos expresar o que tememos no poder controlar. Según cómo aparezca en el sueño, nos va a decir mucho más sobre su significado. Otro sueño muy común, el de estar desnudos delante de mucha gente. Los sueños en que nos vemos desnudos, incluso a veces haciendo nuestras necesidades en el baño o frente a los otros, manifiesta timidez y el temor de no ser comprendidos por los demás si se muestran tal cual son. Otra lectura puede hablar de la necesidad de lo contrario, de mostrarse sin artificios, de expresar la propia vulnerabilidad. Hay una necesidad de honestidad y apertura que nos está reclamando el inconsciente. Según cómo nos sintamos durante el sueño, nos va a decir mucho de cómo vemos y nos sentimos respecto de nuestra verdadera naturaleza, y también nos muestra cómo percibimos nuestra interacción con el mundo exterior y cómo lo consideramos. Hay otro tipo de sueños en que por ahí no estamos desnudas o desnudos, pero sí nos sentimos durante todo el sueño observados por otros. Y eso habla de temores e inseguridades que nos dificultan manifestarnos libre e independientemente. Siempre depende de la sensación que se experimente durante el sueño. Si nos resulta incómodo, es que tenemos mucho miedo a la opinión de los demás respecto de nuestra conducta, creencias, puntos de vista, etc. Si se siente angustia, hay como un temor a ser descubiertos y juzgados. En cambio, si la sensación es placentera, nos habla del deseo que tenemos de mostrarnos y obtener reconocimiento. En ocasiones, este tipo de sueño advierte que se cayó en un profundo estrés y se está sintiendo, el soñante, amenazado por los problemas cotidianos. También puede simbolizar la angustia ante una posible enfermedad. Los sueños en que nadamos, buceamos, estamos en una piscina, en un océano, en un mar, esconde fuertes deseos sexuales que se están reprimiendo en la vida consciente, pero que salen a la luz en el sueño. Desde otro punto de vista, también puede hablar de sumergirnos en las emociones y según sean las sensaciones del sueño, así es como nos sentimos respecto de ellas. Muchas veces, este tipo de sueños surgen cuando las mujeres están embarazadas. Los sueños en que soñamos con arquitecturas, con animales pequeños, con parientes, todos estos temas juntos o separados son muy comunes cuando también en estos casos una mujer queda embarazada. A veces es como un sueño premonitorio que avisa del embarazo, o durante la gestación, que está avisando de qué se está moviendo y transformando dentro de esta mujer. También son comunes los anfibios, como tortugas, lagartos o renacuajos, soñar con madres, sea la propia u otra, con felinos grandes como leones o panteras, sobre todo en los últimos meses del embarazo. En realidad, la interpretación de estos sueños, en caso de que lo sueñe una mujer embarazada, habla mucho de cómo evoluciona dicho embarazo y los sentimientos de la madre respecto del mismo. Otro tipo de sueños muy comunes es cuando soñamos con edificios, con casas, es decir, con construcciones y estamos dentro de ellas. En general, este tipo de sueños representan el cuerpo físico del soñador. Si la acción se desarrolla en el interior de la casa, significa que el durmiente es consciente de que la solución del conflicto solo está en sus manos. Es un sueño muy común cada vez que necesitamos dirigirnos hacia nuestro interior para resolver, modificar o enfrentar alguna problemática. Si actuamos dentro de ese espacio construido modificando, reformando, transformando, moviendo cosas,
estamos simultáneamente haciéndolo en nuestro interior. Por ejemplo, cuando las construcciones se incendian, bien puede representar el ardiente deseo sexual, ya que la casa o edificio está, como dije, representando el cuerpo del soñante. El espacio, sea cual sea, simboliza nuestro propio ser y nuestra personalidad. A veces cuando soñamos que estamos dentro de una casa laberíntica, no sé si les ha pasado, que uno no encuentra dónde están las cosas o dónde está la salida, o siente que se le viene encima el techo o que no puede abrir una puerta. Todo eso refiere a aspectos de algo que nos está sucediendo en nuestro interior, no solo con respecto a nuestro cuerpo, sino también con nuestra estructura de creencias construida, de hábitos. Y este tipo de sueños nos invita a revisar qué necesitamos abrir, qué necesitamos ordenar, qué necesitamos adaptar, transformar, soltar, liberar. Son sueños sumamente positivos si los sabemos aprovechar. Otro de los sueños que suele ser bastante común son aquellos sueños en los que queremos huir y no nos podemos mover, o bien sentimos que los movimientos son lentos, muy lentos, que no avanzamos. Este tipo de sueños habla siempre de los miedos que sentimos y que al no ser reconocidos nos frenan el avance. Son sueños muy comunes. Astrológicamente podríamos decir que son sueños saturninos, ¿sí? Lo que dicho de otro modo refiere a esos periodos donde sentimos que las viejas estructuras ya no son útiles, pero aún no sabemos cómo construir las nuevas. Estos sueños advierten sobre todo de la necesidad de enfrentar aquello que tememos, revisar qué queremos en realidad. De alguna manera nos dicen que no estamos siendo realistas en nuestro presente con nosotros mismos y con nuestras circunstancias. Entonces, por mucho que querramos movernos, algo nos lo está impidiendo y hasta que no resolvamos ese algo, difícilmente vamos a sentirnos en la libertad de avanzar como queremos. Los sueños de persecución y de agresión, en los que no nos podemos defender ni huir, que son similares a los anteriores, pero ya acá está hablando de una dificultad en relación con el manejo de la agresión. También son sueños de mucha angustia, porque ese es el sentimiento que suele sentirse cuando tenemos este tipo de sueños. Les hablé antes de las necesidades de ir al baño en público bajo la mirada de otros. Este sueño nos habla de que nos sentimos muy vulnerables en ese momento y del temor a que algo muy íntimo quede expuesto. Es muy importante en este tipo de sueños analizar el contexto y qué emociones se nos disparan. Los sueños con el hombre oscuro o el perro negro, esta figura que acecha y asusta. También es un sueño muy común en las mujeres, en los adolescentes y a veces en los niños. Astrológicamente se le asocian a Plutón este tipo de sueños y están advirtiendo de un proceso de profunda transformación del psiquismo. Habla del temor a la violación, del tipo que fuese, del manejo de las propias pulsiones sexuales y en ocasiones es muy común, sobre todo en las jovencitas, que sueñen este tipo de símbolos cuando están por menstruar o cuando comienza su despertar sexual. Siempre que aparecen estas figuras que nos asustan y de las que sentimos que estamos en peligro pero no podemos huir, está hablando de que hay algo profundo que necesita salir a la luz de la conciencia para liberarse. Hay un secreto, un trauma, un temor, una inseguridad que hasta que no podamos llevar a la conciencia nos está limitando nuestra posibilidad de manifestarnos plenamente en la vida. Soñar con abismos, por ejemplo, está hablando de que estamos penetrando en espacios profundos de nuestro ser y lo que allí encontremos, sensaciones o emociones, se relacionan estrechamente con cómo nos sentimos respecto de nuestra interioridad. Estos sueños señalan un periodo de introspección, porque la caída al abismo representa que estamos percibiendo que nuestro mundo es ficticio y el sueño nos reclama prudencia. Soñar que caemos en el abismo es el aviso de que está próximo el final catastrófico de una situación.
debido a que las bases sobre las que se asienta nuestra vida, sea moral, económica, profesionalmente, se está derrumbando por resultar falsas o inadecuadas, lo que hace necesario buscar con urgencia qué existe de malo en las mismas para corregirlo y adecuarlos a la verdadera situación. Solo una vez despiertas o despiertos, cuando podamos hacer un análisis lúcido de la situación actual, vamos a poder conocer si el peligro es moral, ético, económico o profesional, pues en muchos casos lo que el sueño nos revela es nuestro íntimo temor a ceder a lo que consideramos bajos instintos. Cuando soñamos, por ejemplo, que estamos cayendo en un abismo, o en un pozo, o en un lugar oscuro, pero logramos salir, o que nos vemos obligados o obligadas a cruzarlo sobre una débil pasarela, es que existe una posibilidad de recomponer la situación y recobrar la felicidad, pero después de grandes dificultades. Si, por ejemplo, vemos el abismo, pero no llegamos a caer en él, es que estamos a tiempo todavía de evitar los males que nos amenazan. Los sueños con agua son de los sueños más complejos y con más variedad de interpretaciones, y que todos y todas en algún momento soñamos con ella. Porque el agua en el lenguaje de los sueños es muy significativa. Simboliza la vida, los sentimientos, es decir, la vida interior de cada uno de nosotras y nosotros, el inconsciente y todo lo que hace a la vida emocional. Su significado va a depender, por lo tanto, del aspecto, de la naturaleza y del uso que de ella se haga en el sueño. Una breve guía les voy a dar. Cuando el agua está sucia, representa nuestro caos interno. La fe en el azar, un alma infantil, poco práctica. En cambio, cuando el agua es clara y limpia, indica calma. A veces anuncia una vida larga y feliz, como nuestros sentimientos. El agua mineral simboliza convalecencia, mejoría en la salud. El agua bendita, salud física y espiritual. Cuando el agua está estancada, puede estar pronosticando males y desgracias que tenemos que estar atentos para evitar. Si el agua se presenta amarga, turbia o amarillenta, puede advertirnos de que necesitamos hacer una consulta médica. Si el agua está corrompida, está hablando de una rabia que habita dentro nuestro y no nos deja ser. El agua putrefacta habla de bienes mal adquiridos. El agua negra de sentimientos de desgracia afectiva, como que no estamos bien con los vínculos. A veces podemos soñar que nos ofrecen agua, pero no la bebemos, lo que está indicando miedo a soltar. A veces podemos soñar con agua de lluvia, que para el campo pronostica abundante cosecha, pero si moja mucho la tierra y desaparece rápidamente, indica pérdida de bienes y humillaciones. Si caen goteras en una casa, puede avisar sobre una tristeza próxima. Si el agua, sin importar de dónde venga, está inundando la casa, corriendo por la casa, es una importante advertencia de que estemos preparados porque algo está por pasar y si estamos atentos quizás podamos evitarlo. A ver qué otra cosa. Cuando uno se sueña caminando sobre el agua, puede estar hablando de que estamos atravesando un periodo peligroso. Muchas veces cuando soñamos con aguas vastas como los océanos o los mares, está invitándonos ese sueño a sumergirnos en nuestro interior para ver qué está pasando con nuestras emociones y con nuestros sentimientos y con nuestros vínculos, porque está todo muy revuelto, muy agitado. Estoy tratando de pensar qué cosas les puedo más decir. Como quiera que sea, todos los sueños con agua están hablando siempre de que hay algo en nuestro mundo emocional, en nuestros vínculos, que necesitamos revisar, acomodar. Las aguas en general, de los riachuelos, de las aguas pequeñas, diría yo, ¿no? En comparación,
suele hablar de sentimientos, emociones que están más calmas, más ordenadas. A veces también a que estamos siendo muy pasivos, ¿no? Y el inconsciente nos invita a ser un poquito más activas, más decididas a la hora de mostrar nuestros sentimientos. En general, el agua de todo tipo, como vemos, está significando que es un momento importante para prestarle atención a qué nos está sucediendo. Y para ir terminando, cuando soñamos con animales, por ejemplo, ellos siempre van a representar aspectos instintivos, pulsionales, reprimidos o suprimidos de nuestra psiquis. Y de por sí eso ya nos da un primer mensaje de nuestros sueños, ¿no? Acá sí, los arquetipos y modelos culturales tienen mucha injerencia, tal como dije anteriormente, en qué tipo de animales son los que se nos van a aparecer en nuestro sueño. Por hoy, si les parece, lo dejo acá. Si quieren, en YouTube o acá en Spotify o en Instagram, me pueden preguntar qué otras claves les parecen interesantes o qué otro tipo de imágenes suelen aparecerle en los sueños. Y si quieren, lo podemos seguir hablando. Nos oímos en el próximo podcast. Espero que sigan muy, pero muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.